Buenos días, bienvenidos al séptimo Congreso de Naturopatía de la Comunidad de Madrid, organizado por la Organización Colegial Naturopática FENACO. Soy Jorge Boente, soy farmacéutico, naturópata y distribuidor en exclusiva en la península ibérica de la empresa alemana Rayonex Biomedical. Os vengo a presentar, con motivo de este congreso, los resultados de un ensayo clínico muy reciente sobre la aplicación en el tratamiento del dolor cervical crónico de la técnica naturopática de la bioresonancia. Somos muy conscientes de la necesidad de trabajar en el entorno naturopático con técnicas validadas por ensayos clínicos, y es por eso por lo que creo de la mayor actualidad y necesidad la presentación de resultados de ensayos como este. Vamos a presentaros distintos parámetros de seguridad y eficacia que han sido tenidos en cuenta en este ensayo clínico, ensayo que es vital para la asignación de la certificación de aparatología médica de la Unión Europea, en este caso del tipo 2A, en el tratamiento del dolor de los equipos de este fabricante. En primer lugar, os daré algunas nociones básicas sobre el método, lo que es la bioresonancia o el biofeedback, y también los equipos y los aspectos diferenciales de este fabricante. Para aquellos que no conocen acerca de este método, la bioresonancia es una técnica naturopática que está basada en los principios de la medicina cuántica y de la biofísica, y que consiste en utilizar ondas electromagnéticas para regular el organismo en donde haya estados alterados, potenciando su capacidad de autorregulación o de autocuración. Por lo tanto, participa de un principio común, básico, a las técnicas hipocráticas o a la medicina hipocrática, como ocurre con el resto de las otras técnicas naturopáticas, es decir, estimular la capacidad propia del organismo de recuperarse o de curarse a sí mismo. En el caso de Rayonex Biomedical en concreto, estas ondas de tipo electromagnético son de naturaleza similar a las fisiológicas, lo que tiene una particular importancia en la inocuidad o en la no existencia de resultados negativos o de efectos secundarios como resultado de una posible técnica invasiva, dado que estamos utilizando ondas de la misma naturaleza en todo que las fisiológicas. Entonces no hay efectos secundarios, toxicidad, empeoramiento terapéutico, y esto es precisamente uno de los objetivos del ensayo clínico que les vamos a presentar. En esta imagen vemos 8 imágenes separadas entre sí de unos segundos. En total, las 8 imágenes se hicieron en un periodo de 4 minutos con fotografía infrarroja, mientras se armonizaba a un individuo con uno de los muchos programas de armonización dentro del software de estos equipos de bioresonancia, y en concreto el programa de armonización del meridiano del pulmón. Lógicamente hemos utilizado este programa para que, como técnica energética, entendamos que hay un punto de referencia, un punto de conexión entre la bioresonancia y otras técnicas energéticas, como por ejemplo la acupuntura, aunque evidentemente el ámbito de aplicación de la bioresonancia es muy distinto. No solamente tratamos meridianos, sino aspectos relacionados con la fisiología, la patología y específicamente el dolor, que es de lo que venimos a hablar hoy aquí. Aquí lo que vemos es que a lo largo de estos 4 minutos, incidiendo con las ondas correspondientes a este programa, una estructura que en la primera imagen no se ve, en la octava imagen aparece claramente visible en la fotografía. Y aquí vemos por qué os venimos a hablar de bioresonancia en el ámbito de las técnicas naturopáticas y en un evento como este Congreso de Naturopatía.
Por un lado, porque en países que son o deben ser referencia del nuestro en el ejercicio de nuestra profesión, como Alemania, casi un tercio de las consultas de los naturópatas homologados de los Heilpraktiker en Alemania ya disponen de equipos de análisis o de testaje y de armonización con bioresonancia. Y curiosamente, y estos son datos internos de Rayonex Biomedical, en un 10% en lo que se refiere a los profesionales de la medicina biológica. Esto nos da una idea de lo que puede ser también la tendencia en nuestro mercado. Estamos hablando de un método que es fiable, sinérgico, pretende ser sinérgico y complementario con la aplicación de otras técnicas y por lo tanto también con la medicina convencional, sin efectos secundarios, contraindicaciones o sobredosis, por lo menos en lo que se refiere a este método en concreto del que os venimos a hablar, y con diversidad de aplicaciones. Es decir, lo que buscamos es aumentar el valor añadido de vuestra práctica profesional con una técnica que es tendencia, que es fiable, que es sinérgica y segura. Después de esta breve introducción de la técnica de bioresonancia, algunos aspectos diferenciadores de lo que es Rayonex Biomedical. Estamos hablando de ondas electromagnéticas de la misma naturaleza en sus variables físicas que las de nuestro propio organismo, por lo tanto, con inocuidad o sin efectos secundarios o riesgo en su uso, que es uno de los criterios que de hecho se ha incluido como parámetro en este ensayo que os venimos a presentar. Y después, desde un punto de vista más comercial, a propósito de Rayonex Biomedical, deciros que es una empresa certificada en la fabricación de equipos médicos tipo 2A, en la categoría del biofeedback y en la específica aplicación del tratamiento del dolor. El tratamiento del dolor es un tratamiento es transversal y por lo tanto implica las distintas áreas sistémicas, pero a la hora de la certificación como equipo médico, el fabricante debe elegir un área en concreto para su comprobación y para su posterior certificación como equipo de tipo médico en la categoría elegida. Y en este caso ha sido el área del tratamiento del dolor. Desde un punto de vista comercial, Rayonex Biomedical está presente en más de 45 países, tanto países europeos, de la esfera alemana como Holanda, Austria, otros países de Europa Central y del Este, pero también países de nuestro entorno como Italia o Marruecos y países que tienen, y esto es lo más sorprendente, como Japón, Hong Kong o Singapur, que a pesar de su importante medicina tradicional, tiene enorme éxito la utilización de la bioresonancia. En todos son más de 45 países y para que nos hagamos una idea de su dimensión, solamente en Alemania hay más de 5.500 usuarios de los más distintos tipos, desde médicos que tienen en su práctica una orientación a la medicina biológica, naturópatas, acupuntores, osteópatas, veterinarios o terapeutas que ya utilizan el método en este país. Estamos hablando de equipos que nos permiten trabajar tanto en el área del tratamiento como en el área, de la armonización, que es el término que debemos utilizar de forma más correcta en este ámbito, como en el testaje o en el análisis, para los que puede elegirse una presentación más profesional o una presentación de tipo portátil, teniendo en cuenta que desde un criterio de ámbito de aplicación no hay diferencia entre los dos equipos, pero desde un punto de vista ofimático el equipo profesional sí tiene unas prestaciones que no tiene el equipo portátil, como pueden ser la conexión a un monitor o pantalla o impresora, el manejo de una base de datos de usuarios, la conexión remota Wi-Fi para la actualización o el mantenimiento del software de forma remota, etcétera, etcétera. Son equipos que además se pueden comprar o alquilar y para los que tanto la formación como las actualizaciones gratuitas del software de por vida se ofrecen de forma gratuita con la compra del equipo.
Y ya paso a contaros la metodología y los resultados del ensayo clínico, de modo a conseguir la mayor objetividad en los resultados obtenidos en este ensayo. Este se hizo de forma prospectiva, aleatorizada y doble ciego, es decir, es un método en el que de los 52 individuos de ambos sexos que se expusieron a armonización durante sesiones de 2 horas a lo largo de 70 días y a un número de 10 sesiones todos ellos, es decir, sesiones espaciadas aproximadamente de una semana, pues decía, este grupo de 52 individuos se ha dividido en, a su vez, un grupo que recibía su armonización con un equipo que funcionaba de forma correcta y el otro grupo con el otro 50% de pacientes que recibían la armonización con un equipo en cuyo interior se había retirado el dispositivo de emisión de frecuencias, de forma que ni los pacientes ni los profesionales que manejaron el ensayo sabían qué equipo estaba funcionando y qué equipo era, por así decirlo, el que incluía a los pacientes de tipo placebo, a que se sometían a un tratamiento de tipo placebo. El equipo ha estado dirigido por un doctor alemán, el doctor Axel Sussman, muy especializado también en el tratamiento del dolor, y se analizaron diferentes parámetros que tienen que ver con los índices de incapacidad cervical, es decir, cómo de impeditiva era este dolor en la vida de cada paciente, la influencia sobre sus actividades físicas cotidianas, su impacto en la calidad de vida y aspectos relacionados con la seguridad. La investigación se presentó previamente a su realización, de acuerdo con las buenas prácticas clínicas de la Declaración de Helsinki, de forma que los resultados se publicaron o se iban a publicar sí o sí, independientemente de si estos favorecían o no o estaban de acuerdo o no con los objetivos que tenía Rayonex en la presentación de este ensayo clínico. El primer parámetro que vemos en esta primera tabla es el índice de incapacidad cervical, medido como en porcentaje el grado de incapacidad en la vida cotidiana del individuo participante en el ensayo producido por el dolor cervical crónico. Vemos dos colores, en el color rosa se presentan para ambos grupos este nivel de incapacidad que más o menos era constante o parecido entre el 35 y el 55% de incapacidad, y cómo esta incapacidad evoluciona después del ensayo y ya en azul para ambos grupos. Lo que vemos es que mientras que en el grupo con el equipo Rayocom hay una clara disminución de ese nivel de incapacidad, aproximadamente de unos 25 a 30 puntos porcentuales, mientras que en el caso del grupo placebo no hay prácticamente diferencia entre la valoración que se hace sobre esta incapacidad antes y después de las sesiones de armonización. Es más, incluso hay una mayor dispersión, ¿no?, en cuanto a los niveles de incapacidad. El rectángulo azul es ligeramente más alto en el segundo, en el grupo después de los tratamientos que en el grupo anterior, mostrando que efectivamente no hay ningún efecto visible, objetivo, sobre estos pacientes en el grupo placebo después de las sesiones. En esta diapositiva lo que vemos es que mientras que en la anterior utilizábamos como parámetro una valoración general de la molestia o de la afectación que producía en la vida normal del participante en el ensayo clínico
del dolor cervical, valorado como porcentaje de 1 o de 0 a 100, es decir, 0 no resultaba impeditiva en su vida habitual, 100 le impedía totalmente de realizar su vida normal. Aquí lo que hemos hecho ha sido dividir esos criterios, ese criterio, en distintas valoraciones de esta molestia sobre dolor cervical, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de hombros y tensión cervical, para que, como quiera que los 52 participantes presentaban distintos tipos de dolor cervical crónico, pudiesen expresar de forma específica cómo la exposición a las 10 sesiones había o no modificado la percepción de ese dolor. Lo que vemos es en las dos tablas, en rosa, cómo percibían esa molestia antes de las sesiones y en azul cómo la percibían después. En la primera tabla lo que vemos es efectivamente la diferente percepción del dolor para aquellos individuos que estaban dentro del grupo de tratamiento y en la segunda tabla la percepción del dolor para los individuos que estaban dentro del grupo placebo. Y vemos que efectivamente las diferencias entre la percepción de una u otra situación eran completamente distintas en cuanto a la evolución del dolor después de las 10 sesiones. Si antes hacíamos una comparación de la apreciación de los distintos dolores asociados al síndrome cervical antes y después de las 10 sesiones, ahora lo que hacemos es comparar en una única tabla la valoración de esos dolores asociados al síndrome cervical para los dos grupos, de forma que aparece en azul la desviación o en este caso, como estamos en negativo, una disminución, por así decirlo, de esos dolores que para los 5 valores medidos está en torno al 40% con respecto a antes de realizadas las 10 sesiones del ensayo, mientras que en rosa vemos para el grupo placebo que la diferencia antes y después de las sesiones prácticamente es nula, es decir, no hay no solamente ninguna mejoría, sino en algunos casos, incluso como el caso del dolor de hombros o el caso del dolor de cabeza, estamos prácticamente con un dolor ligeramente superior antes de las 10, después de las 10 sesiones con respecto a antes de realizado el ensayo. Antes analizábamos el impacto sobre las molestias asociadas al síndrome cervical y ahora analizamos el impacto sobre distintas actividades cotidianas y su posible mejoría después de realizadas las 10 sesiones que comprendían el ensayo clínico. Lo que vemos es en la primera tabla cómo evoluciona la capacidad de realizar estas tareas en el primer grupo. En rosa vemos el valor antes del ensayo, en azul la apreciación que hacen de la capacidad de realizar estas tareas después del ensayo. En la segunda tabla vemos exactamente lo mismo, pero para el grupo placebo. En definitiva, realizar deporte, montar en bici, nadar, la actividad laboral, se ven considerablemente mejoradas, es decir, desde aproximadamente unos 30% de mejoría en las diferentes actividades de media en la primera tabla, mientras que en la segunda tabla no vemos prácticamente ninguna diferencia. A veces lo que vemos es una mayor dispersión es decir, una columna más ancha en azul, es decir, mayor dispersión en cuanto a las respuestas de los individuos que pertenecían al grupo placebo, pero claramente no hay ninguna mejoría, incluso a veces hay empeoramiento en cuanto a la capacidad de realizar estas actividades habituales en la vida de los 52 individuos que participaban en el grupo.
Aquí realizamos la misma comparación actividad por actividad, tal como hicimos en el parámetro anterior, mostrando en el gráfico en azul los individuos sometidos al grupo de tratamiento con el rayo Compolar 1000 y en rosa los individuos sometidos al placebo. Lo que vemos es que para las distintas actividades, como quiera que hablamos de calidad de vida o de mejoría de la calidad de vida, aquí el dato se muestra en positivo, es decir, hay un mejoramiento entre el 30 y el 40% en todos los criterios analizados, mientras que en el caso del grupo placebo, en ningún caso la tabla o el rectángulo rojo está por encima del cero, es decir, o no hay diferencia o lo que interpretan los individuos analizados del grupo placebo es que ha habido un empeoramiento de la capacidad de realizar estas tareas. Hasta aquí los parámetros relacionados con la efectividad de la aplicación de la técnica y, por último, la valoración de la seguridad de la aplicación de esta. El hecho es que a todos los participantes en el ensayo clínico se les otorgó un manual en cuanto a la aplicación de en lo que se refiere a la forma de aplicación de los equipos y de la técnica, y se hizo una valoración después de cada uno de los usos y al final de las 10 sesiones sin que hubiese ningún registro de ningún efecto adverso por ninguno de los dos grupos, el grupo Rayocomp y el grupo placebo, y podemos por lo tanto concluir que desde que se utilice la técnica en la forma adecuada no hay riesgo de la eventualidad de efectos adversos, toxicidad, intolerancia, empeoramiento terapéutico, que era el segundo objetivo perseguido por Rayonex Biomedical a la hora de realizar este ensayo. Esto es enormemente importante cuando estamos hablando de salud y todavía más importante en un entorno como el de los profesionales del entorno naturopático. La publicación de este ensayo clínico ha sido parte del dossier presentado por Rayonex Biomedical en la renovación de la certificación de aparatología médica de la Unión Europea tipo 2A del último periodo bianual. Este ensayo clínico está disponible editado en varios idiomas. Lo podéis solicitar en nuestra página web, al igual que el resto de la bibliografía que aquí os indico. Quiero agradeceros el interés por la bioresonancia, por este ensayo clínico y su publicación, muy interesante y sobre todo muy importante para los que utilizamos la bioresonancia en nuestro entorno profesional diario. Y aparte de agradeceros a vosotros el interés, agradecer a la organización colegial naturopática la iniciativa de este congreso, en espera de que haya muchas más ocasiones de poder encontrarnos. Hasta la próxima. Muchas gracias.